Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1519, no solo derribaron un imperio. Quemaron códices con siglos de conocimiento agrícola, drenaron lagos que eran fuente de ingredientes únicos y borraron de la memoria colectiva decenas de alimentos que una civilización de 25 millones de personas había refinado durante 1000 años. 25. Tequesquite, la sal que desbloqueaba el maíz. En las orillas del lago Texcoco, donde el agua evaporada dejaba depósitos blancos en la tierra, los aztecas recolectaban el tequesquite, una sal mineral alcalina de sabor complejo, salado y ligeramente amargo, con una profundidad mineral que ninguna sal moderna replica exactamente. Su función más importante no era el sabor. Era la química. Añadido al agua de cocción del maíz, el tequesquite desbloqueaba los aminoácidos del grano, aumentaba su valor nutricional de manera significativa y ablandaba los granos hasta una textura que ninguna otra técnica podía lograr. Esto es la nixtamalización, el proceso que hace que la tortilla de maíz sea nutricionalmente superior al pan de trigo europeo. El tequesquite era uno de sus catalizadores originales. Hoy sobrevive en algunos mercados tradicionales de la Ciudad de México, vendido por personas mayores que lo conocen por memoria más que por ciencia. La ciencia llegó después, 500 años después, a explicar lo que ellas ya sabían. 24. Epazote, el primer antibiótico del mundo. Antes de que existiera el concepto de antibiótico, los aztecas añadían epazote a los frijoles negros. No solo por el sabor profundo e inconfundible que aporta, sino porque reducía la fermentación intestinal de las legumbres, menos gases, mejor digestión, mejor absorción de nutrientes. Pero más allá de eso, el epazote contiene ascaridol, un compuesto con propiedades antiparasitarias documentadas. En un mundo sin agua potable, sin refrigeración ni sistemas sanitarios modernos, los parásitos intestinales eran una causa masiva de muerte. El epazote en la dieta diaria era protección real. Los aztecas no conocían los parásitos en términos moleculares. Sabían que quienes comían epazote regularmente se enfermaban menos. Y eso era suficiente. Esto no era cocina. Era medicina preventiva disfrazada de frijoles. 23. Jumiles, proteína que el mundo llamó asco. Los jumiles son chinches de monte, pequeños insectos de color café oscuro que viven en los encinos de las montañas de Morelos y Guerrero. Los aztecas los recolectaban en grandes cantidades durante los meses fríos. Se comían vivos, tostados o molidos en salsa. Quienes los han probado describen una mezcla de canela, menta y algo levemente anestésico que adormece la boca. Ese efecto es real, los jumiles contienen ácido fórmico y otros compuestos que generan esa sensación. No es ilusión, es química. Y nutricionalmente, 100 gramos de jumiles contienen más proteína que 100 gramos de carne de res, más hierro, y requieren una fracción del agua, el espacio y el tiempo necesarios para producir proteína animal convencional. La FAO lleva años publicando reportes que señalan a los insectos comestibles como la solución más viable al problema global de proteína en el siglo XXI. Los aztecas llegaron a esa conclusión hace 1000 años. Lo que el mundo llama innovación, ellos llamaban desayuno. 22. Tlalcacahuatl, el combustible de los Pochteca. No el cacahuate moderno. La variedad original, más pequeña, más oscura, con un sabor más intenso y terroso que cualquier variedad industrial actual. Los comerciantes aztecas, los Pochteca, lo cargaban en expediciones de meses a través de toda Mesoamérica. Ligero, denso en calorías, resistente al calor y la humedad, no necesitaba preparación y no se echaba a perder fácilmente. Un puñado podía sostener a un hombre durante un día completo de caminata de 30 kilómetros cargando mercancías en la espalda, sin bestias de carga. En los mercados, el cacahuate original era además ingrediente base de salsas complejas combinadas con chile y cacao, precursores directos de lo que hoy llamamos mole. Hoy el cacahuate es uno de los cultivos más distribuidos del planeta, pero la variedad original sobrevive apenas en algunos huertos familiares de Guerrero y Oaxaca. El original siempre es más difícil de encontrar que la copia. 21. Achiote, el color de la sangre y el sol.
Las semillas del árbol Vix aurellana producen un pigmento rojo-naranja intenso que los aztecas usaban para colorear alimentos, bebidas y el cuerpo de los guerreros antes de la batalla. El rojo era simultáneamente el color de la vida y la guerra. En la cocina daba color al atole, a los tamales ceremoniales y a las salsas de los banquetes de estado. Pero el achiote también contenía vixina y norvixina, antioxidantes potentes que hoy se estudian por sus propiedades antiinflamatorias y protectoras contra daño celular. El achiote sobrevivió la conquista porque los españoles encontraron en él utilidad para colorear sus propios alimentos y teñir telas. Así sobrevivió, siendo útil para quienes destruyeron el mundo donde nació. La supervivencia a veces requiere ser útil para el enemigo. Eso es una lección que va mucho más allá de la botánica. 20. Huitlacoche, la trufa que confundieron con podredumbre. El huitlacoche es el hongo que crece directamente sobre las mazorcas de maíz, deformándolas y llenándolas de masas grises y azul-negras que parecen a primera vista una enfermedad. Para los aztecas era exactamente lo contrario, una bendición, un regalo del maíz transformado. Tiene un sabor profundo y terroso a hongos silvestres con notas de maíz dulce. No hay nada en el mundo que sepa igual. Y nutricionalmente es superior al maíz sin hongo. Más proteína, más aminoácidos esenciales, más lisina, el aminoácido que el maíz normalmente no tiene en cantidades suficientes. Cuando los colonizadores vieron a los aztecas comer maíz infectado, quemaron campos enteros. Lo clasificaron como plaga. Hoy en los restaurantes de alta cocina de Nueva York, París y Tokio, el huitlacoche se vende como delicatessen de lujo. El mundo tardó 500 años en entender lo que ellos sabían desde siempre. 19. Semillas de ramón, el seguro contra el hambre. Cuando se tuestan y muelen, las semillas del árbol de ramón producen una harina con sabor parecido al cacao, más dulce y suave. Los aztecas las usaban para hacer atole, tamales y tortillas durante las épocas de escasez de maíz. El árbol de ramón no necesitaba riego especial. Crecía en las laderas de los volcanes y en las selvas tropicales sin intervención humana. En tiempos de sequía, cuando las milpas morían, los árboles de ramón seguían produciendo semillas. Era la red de seguridad alimentaria de una civilización entera. Los arqueólogos han descubierto que alrededor de muchas ruinas mayas y aztecas hay concentraciones inusualmente altas de estos árboles. No es coincidencia. Las civilizaciones precolombinas plantaban ramón estratégicamente alrededor de sus ciudades como seguro contra el hambre. Eso es política alimentaria. Hace 1000 años. Hoy organizaciones de seguridad alimentaria en Centroamérica lo están redescubriendo como solución a la desnutrición rural. Llegaron 1000 años tarde a la misma conclusión. 18. Ahuautle, la proteína que se fue con el lago. Los huevos del insecto Axayacatl, recolectados de la superficie del lago Texcoco en grandes cantidades durante el otoño. Pequeños, casi microscópicos, de color naranja pálido. Se secaban al sol y se comían en tortitas, en tamales o directamente como condimento. Bernal Díaz los describió con una mezcla de fascinación y rechazo perfectamente representativa de la mirada europea sobre la gastronomía azteca. Lo que no comprendió era que el ahuautle era proteína pura, en un ecosistema donde los grandes animales terrestres eran escasos. El lago Texcoco ofrecía proteína en cantidades que ningún ecosistema terrestre de la región podía igualar. Cuando los españoles comenzaron a drenar el lago, un proceso que tardó siglos pero comenzó casi inmediatamente con la conquista, el ahuautle desapareció con él. El ecosistema destruido, el ingrediente extinto, el conocimiento sobre cómo recolectarlo y prepararlo perdido para siempre. Algunas pérdidas no se recuperan. Eso es lo más difícil de aceptar.